Tomando el tema de hoy que nos convoca y que está centrado alrededor del Zen y de la práctica del Zen, venía reflexionando un poco en el camino hasta este sitio, y el título original que habíamos pensado para esta charla era apreciar la vida, el Zen en la vida cotidiana. Lo suprimimos a los fines de no hacer muy larga la convocatoria, pero en este momento quiero retomar la idea original acerca de ese apreciar la vida y acerca de qué es lo que entiendo como el Zen en la vida cotidiana, o la práctica y realización, expresión y aplicación del Zen en la vida cotidiana. Dicho eso, me gustaría que esto no sea una conferencia, va a ser una charla en la cual expondré algunos puntos de vista, y personalmente disfruto mucho de los periodos posteriores a las charlas donde podemos tener preguntas y respuestas, que es donde en realidad estamos trabajando con lo que está flotando en este salón hoy en día entre nosotros como preguntas que nos trajeron hacia aquí. O sea que voy a hacer una introducción a este tema y luego, idealmente, conversemos entre nosotros de modo un poco más informal acerca de los motivos que nos convocan acá y de nuestras preguntas y comprensiones, de modo que podamos compartirlas. Cuando hablamos de Zen, tradicionalmente ligamos esa palabra a la práctica del budismo, y eso es así, ciertamente, pero también siento que es necesario reconocer las tremendas y amplias influencias que vienen desde el taoísmo a la práctica del Zen, dado que históricamente podemos decir se origina con la realización de Siddhartha Gautama, quien es uno de los pocos casos en la historia en la que un estado de conciencia logrado se convierte en un nombre, y entonces lo conocemos como el Buda, cuando en realidad el Buda quiere decir el despierto, condición de la conciencia y el corazón y el caminar de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, en su tiempo, en India, lo que ahora es la parte sur de Nepal, en su búsqueda intensa de la pregunta fundamental que lo motivaba, que era acerca del sufrimiento, o acerca de lo que puede ser traducido como angustia o insatisfacción también. ¿Cuál era el origen, la causa de ese sufrimiento o insatisfacción? Y no solo en la especie humana, sino a nivel planetario, todos los seres vivientes. ¿Cuáles eran las causas y si era posible un camino hacia la cesación, la liberación de ese sufrimiento? En su búsqueda pasa por diferentes enfoques devocionales, ascéticos en extremos, hasta que en un momento dado surge en él una resolución de dejar los extremos de la autoindulgencia, dejar los extremos de la práctica extremadamente ascética y asentarse fundamentalmente en una profunda resolución en el fondo de su corazón, de no moverse de ese sitio en el cual estaba hasta no haber comprendido esta cuestión del origen y la posible cesación del sufrimiento. Sucede que en la práctica que nosotros denominamos Zazen, y que puede ser básicamente sumarizada en una palabra, y esa palabra es atención, sucede que Siddhartha Gautama, sentado allí bajo ese árbol en completa atención, en un momento dado surge la estrella de la mañana, y ahí él tiene lo que llamamos el despertar. Ese despertar se expresa de un modo sumamente interesante que creo enmarca la totalidad de las enseñanzas de Siddhartha Gautama a posteriori. Dice la leyenda que cuando Siddhartha Gautama ve, una vez más seguramente, dado que estaba allí meditando desde hacía un tiempo, pero esa vez ve como si fuera por vez primera, completamente fresca, el surgimiento de esa estrella de la mañana,
se dice que Siddhartha Gautama se levanta de su posición de zazen y dice: ¡qué hecho maravilloso! Todos los seres han realizado el camino en este mismo momento. Posiblemente eso sea parte de una leyenda, posiblemente no sea el hecho histórico real, pero el poder metafórico de inspiración que tiene me parece muy importante. Hay algunos aspectos allí que me gustaría destacar. Gautama se levanta de su posición de zazen y expresa eso, y dice: ¡qué hecho maravilloso! O sea, la condición del asombro, de la apreciación de algo extraordinario en el contexto de una vivencia ordinaria de su vida cotidiana. ¡Qué hecho maravilloso! Y no se puede encontrar en sus frases un solo atisbo de realización personal. No está: yo he logrado tal cosa. Simplemente dice: todos los seres han realizado el camino o el Tao en este mismo momento. Yo creo que ese es un punto sumamente importante cuando nos enfrentamos al estudio y a la práctica y a la expresión de lo que llamamos el Zen. No estamos simplemente enfocando una práctica personal de autoconocimiento o de automejoramiento de las condiciones de nuestra vida, sino que estamos básicamente tratando, en la medida de lo posible, de desarrollar un corazón y una mirada fresca frente a esa estrella de la mañana que puede ser cualquier evento de nuestra vida cotidiana, en conjunción con todos los seres. Cuando realizamos algo, todos los seres realizan en ese mismo el camino. Por lo tanto, si hay otro ser que realiza el camino, también nosotros lo estamos realizando. Creo que en esa expresión Siddhartha Gautama plantea una cuestión esencial que debe enmarcar el Dharma o la enseñanza o el caminar en todos los tiempos futuros, y que es la práctica como algo comunitario. Todos los seres, de todos los seres y para todos los seres. Dice también la leyenda que en el tiempo, mientras Gautama caminaba con sus estudiantes por India y por Nepal, compartiendo esta enseñanza, en un momento dado, en una de las tantas presentaciones de la enseñanza, alguien le acerca una flor y él simplemente levanta esa flor en vez de dar una charla, cosa que posiblemente sería más fiel a mi rol dentro del Zen que hiciera acá en vez de estar profiriendo todas estas palabras. Pero bueno, nadie me acercó una flor, así que no me queda otro remedio que hablar. Le acercan una flor, él la levanta y solo uno de sus estudiantes, Mahakāsyapa, sonríe frente a ese hecho. Gautama entrega esa flor a Mahakāsyapa, diciéndole que con esa flor entregaba el tesoro del Dharma, de la enseñanza del camino genuino a él. Mahakāsyapa es el reconocido como primer maestro fundador de lo que hoy conocemos como el Zen. Eso se extiende durante varias generaciones en India y luego salta hacia China en la figura del maestro Bodhidharma, también conocido como Tamo, quien simplemente tiene una serie de entrevistas con el emperador de China, quien era un erudito conocedor y practicante del budismo ya en su época. O sea, el budismo precedió a la llegada de Bodhidharma a China, pero básicamente en sus formas originales, más bien relacionadas con el budismo indio o Theravada. Bodhidharma llegaba con otra visión, llegaba con esta visión del Zen, llegaba con la visión de valorizar la vivencia por sobre la teoría, llegaba con una visión que no dependía en escrituras, en palabras y en letras, sino simplemente en la comunicación directa hacia esa percepción esencial que sea igual en sustancia a aquella que Siddhartha Gautama había experimentado bajo el árbol Bodhi frente al surgimiento de la estrella de la mañana. Tiene una entrevista fallida con el emperador Wu de su tiempo y decide retirarse. Entonces se retira a uno de los tantos templos de la cadena de templos Shaolin, donde permanece 9 años formando a 4 discípulos.
Allí tenemos el origen de lo que hoy planteamos como Zen en movimiento. El Zen en ese momento adquiere un sabor netamente chino, que es el que luego se transmite hacia Japón, Corea, Vietnam, luego Occidente, y ahora lo estamos viviendo acá. El Zen, tal como los conocemos, el Zen que rompe un poco con la tradición hindú, se origina allí, en el monasterio Shaolin y en la personalidad de Bodhidharma. El Zen que surge a partir de ahí está ligado a la práctica de diferentes artes de movimientos, artes marciales, artes ceremoniales como el arte del té, de la ceremonia del té, o de la caligrafía, o de la jardinería. Está ligado a los caminos, está ligado a la expresión práctica en lo cotidiano de esa comprensión esencial. Y eso va siendo transmitido a través de las generaciones y a través de las culturas. ¿Qué pasa cuando va caminando a través de las culturas, de los tiempos, de los diferentes países? Va tomando los elementos de las culturas en los cuales se asienta. Y así encontramos que el Zen, como se practica en China, es sustancialmente similar, pero formalmente diferente al Zen que encontramos en Japón, a donde salta desde China, o el que encontramos en Corea, que es el primer lugar hacia donde salta el Zen desde el Shaolin. Por cierto, es bastante diferente al Zen en Vietnam, donde está más ligado a la tierra pura, al budismo de la tierra pura, y ciertamente también es un proceso que se dio originalmente cuando empieza a ser transmitido hacia Europa y América, principalmente Estados Unidos y Sudamérica, desde Brasil, Argentina y Chile, que creo que son los primeros países que tuvieron contacto con esta presentación de la enseñanza del Dharma. El hecho de tomar raíces en una determinada cultura, con respeto a la totalidad de los elementos de esa cultura, es, yo creo, una de las características del Zen genuino, transmitiéndose a través de las generaciones y de los tiempos. Eso es algo que estamos intentando aquí, y yo creo que no debe ser algo que nos planteemos intelectualmente, como que tenemos que formular o tenemos que generar un modo de Zen que nos represente como latinoamericano. Es algo que tiene que surgir naturalmente, pero para que surja naturalmente deben haber algunos elementos necesarios en nuestra práctica que tienen que ver con la sinceridad, que tienen que ver con el estudio y el respeto por la tradición que está llegando hasta nosotros, y a su vez una cierta libertad de ver cómo esos elementos funcionan en nuestra vida cotidiana. Si no funcionan en nuestra vida cotidiana, están condenados a desaparecer. El entusiasmo desaparece, los grupos se desarman, y el Zen como tal no puede expresarse con la totalidad de la potencia de transformación de una cultura y de una subjetividad que siento que tiene y que late en cada uno de sus pasos. Ahí tocamos la primera parte del título que había elegido para esta conferencia, apreciar la vida. Cuando digo apreciar la vida, no puedo dejar de evocar a mi querido maestro Maezumi Roshi, Taizan Maezumi Roshi, ya fallecido. Taizan Maezumi Roshi, en el centro Zen de Los Ángeles, donde solíamos encontrarnos en cada uno de los viajes de ida y vuelta a Hawái, además de un maestro, fue un amigo. Y siempre me asombró que, a pesar o quizás a causa de su tremenda claridad en la práctica y su cualidad estricta en el cuarto de entrevistas personales con los estudiantes, en donde en general no mostraba mucha paciencia con respecto a la estupidez o a la hipocresía, siempre tendía a terminar una entrevista personal genuina, y ciertamente la mayor parte de las veces que nos vimos terminaba esa entrevista con un gayo y la frase "aprecie su vida". Durante los años y durante los sessions de 7 días, de 3 veces por día de ir a encontrarme con él, terminaba las entrevistas "aprecie su vida". En algún momento pensé que era un mensaje directamente hacia mí y me empecé a preocupar. Pero después entré a averiguar y no era así, afortunadamente. Era algo que él estaba tratando de transmitir. Aprecie su vida. A través de los años
siento que es una de las más preciadas enseñanzas que he recibido en este caminar al que llamo el Zen, apreciar la vida. Y a su vez siento que ese es un contexto importante para nuestra práctica, para nuestros grupos y para nuestra responsabilidad como individuos, como gente de familia y como miembros de un contexto social. Y que creo que la mayor parte de los problemas que estamos enfrentando como especie y que estamos transmitiendo a otras especies, a las cuales a su vez colocamos en problemas, y a la totalidad del planeta, se debe básicamente a esa falta de apreciación por la vida. ¿Podemos realmente apreciar la vida? Porque de eso se trata el Zen en la vida cotidiana. Se trata de llevar esos principios de la realización de ese hecho maravilloso, de que estamos viviendo con todos los seres en momento a momento, en cada uno de nuestros pasos, de poder ver con frescura cada uno de esos eventos, que en el caso de Siddhartha Gautama fue la estrella de la mañana, pero puede ser el beso de nuestro compañero o compañera en la mañana, puede ser el ladrido de nuestro perro, puede ser cualquier cosa de nuestra cotidianidad, si nuestro corazón está listo, si nuestro corazón está sensible, abierto y atento a esa realidad. Yo siento que en el transcurrir del Zen, a través de las culturas y de los tiempos, se ha asentado más en un modo de práctica monástico. Siempre ha sido transmitido a través de los templos y a través de las instituciones monásticas. No obstante, en la trayectoria del Zen ha habido destacadas figuras que no pertenecieron a ninguna de esas instituciones y que sin embargo fueron luminarias en su tiempo, y ciertamente al pasar a Occidente hay como un proceso que Aiken Roshi llamaba de laicización, de volverse cada vez más laico, de tratar de saltar los muros del monasterio hacia la sociedad en su conjunto y de responder a las necesidades sociales, familiares de nuestra vida cotidiana. Yo personalmente siento que eso es un imperativo en nuestro momento histórico y cultural como especie y como territorio. Tenemos que dar una respuesta a este contexto, que es nuestro contexto familiar y social. Y allí es posible nutrirse de elementos que han sido transmitidos a través de las culturas monásticas, y en es que nos tratamos de imponerlos a nuestra realidad cotidiana. Porque si estamos tratando de imponerlos, estamos fallando en ese aspecto de apreciar la vida. Lo primero que podemos hacer cuando nos enfocamos a la práctica del Zen, y en realidad creo a la de cualquier camino que merezca el nombre de tal, es ese aspecto inicial, básico y fundamental: apreciar nuestra vida, apreciar nuestra cotidianidad, porque ese es el verdadero templo, ese es el verdadero monasterio, ese es el verdadero campo de realización en donde estamos, y es allí donde debe suceder esta práctica. En relación a eso les quería comentar un pequeño ensayo que comienza con una frase, un cuento de un libro de Aiken Roshi, que dice así: el otro día, Pájaro Carpintero llegó cuando el cuervo se estaba limpiando luego de una tormenta de viento y le preguntó: ¿crees que yo pueda ser un maestro? Cuervo lo miró detenidamente. ¿Cuál es el lado oscuro?, preguntó. Pájaro Carpintero vaciló. No estoy seguro de que haya uno, dijo. Cuervo giró hacia otro lado diciendo: entonces, ¿cómo puede ser un maestro? Eso está extraído de un libro, El maestro Zen Cuervo, dichos y hechos de un pájaro sabio, de Robert Aiken. Y así, creo yo que cuando hablamos del camino del Zen, hablamos más que de una forma, de un modo de vida creador y recreador de cultura. El Zen, durante más de 1500 años, ha habitado cómodamente en el vacío, al que, como obviamente no considera la nada, sino como la función más íntima de la potencia, preñada de posibilidades, aquello a lo que Lao Tzu llamó la hembra negra, de la que dice es la puerta de todos los misterios. No tengo simpatía personalmente por la idea de importar el Zen desde Asia. En realidad, no tengo simpatía por la idea de importar. El Zen en Asia
está histórica y culturalmente ligado muy profundamente a instituciones culturales, políticas y religiosas bastante diferentes a las de la cultura llamada occidental y de la nuestra aquí en Latinoamérica. Es posible, sin embargo, descubrir un Zen vernáculo presente en las culturas originarias de esta tierra, con otros nombres quizás, con otras formas, pero con el mismo corazón. Es este un campo fértil para el descubrimiento sincero en la práctica, estudio y vida del practicante Zen y los caminos en esta nuestra cultura ahora indo-afro-latina. En lo que nos ocupa aquí, no hay duda de que hay mucho que podemos aprender, desaprender y recrear del Zen y ponerlo en práctica y en expresión de nuestra vida cotidiana. Hay algo especial en el planteo del Zen que lo hace ser un modo de expresión y de práctica pleno de posibilidades de comunicación, quizás aún inexploradas en su totalidad. Están así, en todo Zen que merezca el nombre de tal, la cualidad de ser directo, con humor, energía y fuerza, acompañadas de un sentido del absurdo, la belleza y la proporción que hace a sus presentaciones tener un sabor propio, y esperamos que este sabor sea delicioso. Quizás lo que no está presente en las corrientes tradicionales de Asia y que sea importante destacar y darle importancia debida en nuestra propia práctica y estudio, sea por un lado la presencia de la mujer en la transmisión del conocimiento Zen a través de la historia, que más que presencia aparece como ausencia, salvo en los casos en que alguna de ellas aparece en alguno de los textos tradicionales ofreciendo su sabiduría. Aparecen allí como una tradición marginal, del mismo modo que el variado número de poetas y excéntricos que no formaron parte de las instituciones organizadas ni de sus jerarquías, por lo tanto no formaron parte de sus estructuras de poder. Esto lo hace muy interesante. Quiere decir entonces que hay una tradición paralela, por no decir marginal, inspirada, polinizada y sembrada por esas y esos marginales del Zen, entre comillas. En las palabras del gran anarquista ruso Bakunin, tradición es aquello que se renueva a sí mismo constantemente. Esta expresión me ha parecido siempre muy interesante. Existe la tendencia a pensar que la tradición es algo cristalizado del pasado, pero lo que el hermano acá está diciendo es que algo es algo que se renueva, se recrea constantemente. Aún así, se renueva a sí mismo, o sea, ese sí mismo se transmite a través del tiempo y del espacio, no como algo rancio o embalsamado, sino como una energía vital, en constante renovación, con un pie en el pasado, el otro en el futuro y el corazón habitando plenamente este presente. Creo que es bueno, a la vez que imprescindible, tocar esos elementos en nuestra práctica aquí en nuestra cultura y tiempo particular. Habrá entonces más énfasis en el amor que en la iluminación, en el corazón que en la forma, en la pasión y el amor que en el desapego, en el parir y ayudar a crecer que en el esfuerzo por liberarse de la reencarnación. Y todo esto no puede tener lugar sin comprometerse sincera y activamente en algún modo de acción social para ayudar a cambiar este mundo, a simple y humildemente hacerlo de nuevo, como dicen los hermanos y hermanas zapatistas. Y como estamos hablando aquí del Zen, tengo que decir que es primordialmente una vivencia y no algo simplemente de carácter verbal y a la que no podemos llegar por medios eruditos o de investigación. Si queremos saber realmente, esto es, con el corazón y el cuerpo, lo que el Zen es, no hay otro modo de saberlo que a través de la práctica y de la expresión de esa práctica en nuestro cotidiano. Y en el proceso de sembrar y celebrar ese camino aquí en nuestro tiempo y cultura, sería dañino a la vez que absurdo si se generaran grupos de comunidades que se excluyen mutuamente o simplemente se toleren. Aquí es el momento de aprender de nuestros pueblos originarios y de los nuevos movimientos sociales, aquellos que plantean la autonomía, la libertad y el no reproducir lógicas de poder o de explotación en el campo de sus relaciones. Citando nuevamente a nuestros hermanos y hermanas, a la izquierda, pero no más a la izquierda que el corazón.
En el Zen, como en los caminos, en la enseñanza como en el aprendizaje, está implicada la relación. Las posibilidades de comunicación sana y creativa son enormes, tanto como los peligros que implican la distorsión o el fracaso de esa comunicación. Cuando la persona sincera enseña el Dharma a la persona retorcida recibe el Dharma retorcido. Cuando la persona retorcida enseña el Dharma a la persona sincera recibe el Dharma genuino. Estas palabras de Dogen Zenji no podrían ser más claras ni más importantes en su planteo de las condiciones propicias para la práctica, realización y expresión de ese corazón que aquí llamamos, por carecer de otro nombre, el Zen y los caminos. Creo que es importante en esto adoptar un principio claro, un principio de libertad a la vez que de responsabilidad. Por un lado es esencial simpatizar de corazón y arrojarse en una experiencia personal de esta práctica y modo de vida con aquello que Dogen Zenji llama Do-Toku, dedicación plena, sin que ello, por supuesto, implique apartarnos de los retos, desafíos y responsabilidades, así como las posibilidades de nuestra vida laica y latina. Por otro lado, también es esencial dejar afuera la tentación de ingresar a las organizaciones, instituciones y jerarquías. Posiblemente en esta posición estemos destinados a ser cuestionados por ambas partes. Bienvenido sea. Estaremos en contacto en ese momento con el pulso de aquella transmisión especial a la que también, por carecer al momento de otro nombre más adecuado, hemos llamado marginal. Es claro así que desde el punto de vista del corazón del Zen, éste siempre se ha resistido a dejarse organizar, a perder su frescura, a perderse en los vericuetos de las jerarquías y los juegos de poder, ya sea este político o religioso, si es que es posible hacer esta distinción. Cuando hablamos del Zen, estamos hablando de algo que ha probado históricamente que trasciende el campo del condicionamiento cultural. Podríamos decir así, sin mentir, que el Zen como tal nunca fue institucionalizado. Y como nos muestra esta tradición a la que hemos llamado marginal, muchos de sus participantes más brillantes y libres, poseedores de una subjetividad y sociabilidad vital para su tiempo y entorno, nunca participaron como miembros de una institución Zen, ni tampoco era su anhelo ser reconocidos por una autoridad formal. Aún así, las chispas de sus palabras, escritos y haceres nos están activos y latentes, al mismo tiempo como chispas preñadas de la posibilidad de transformarnos como personas, como contexto sociocultural y como mundo. Como decía el músico Thelonious Monk, escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. En un punto, ni siquiera podemos presentar al Zen como Zen, tampoco como taoísta o budista. Eso sería como tratar de poner el cielo en una botella y rotularla. Me gustó mucho esa frase que está allá en la pared. El don de una sonrisa hace feliz el corazón, enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la da. Justo traía la historia de Bodhidharma y la flor y la sonrisa, y digo, entré y vi eso, digo, es un interesante acuerdo para esta charla. Esto es lo que tengo para compartir y son bienvenidas sus preguntas, comentarios, críticas, lo que sea. La pelota está del lado de la cancha de ustedes.